Hermano, estamos ya en el Nuevo Testamento. Estamos viendo cómo se fueron formando los evangelios, cuáles fueron los criterios para que un evangelio fuera inscrito en el canon bíblico. Y vamos a empezar a ver la infancia de Jesús, qué dicen los evangelios acerca de la infancia de Jesús. Y yo no sé si te has preguntado, hermano, ¿qué impacto crees tú, hermano, que tuvo ese primer evangelio, ese primer escrito, que fue el evangelio de San Mateo, hermano? ¿Cuál crees tú que ese impacto que tuvo? Cuando salió ese evangelio de San Mateo, fue conocido por los judíos de la segunda mitad del siglo I, hermano. El impacto causado tiene que haber sido grande, porque solo unos 30 o 40 años después de la muerte de Jesús, San Mateo demuestra desde el primer capítulo de su entrega y a lo largo de todo su escrito que Jesús es rey, porque Jesús es descendiente de David. Va a decir, recuerda, hermano, que San Mateo nos va a decir a nosotros, especialmente a los judíos, les va a querer probar con las escrituras, con el Antiguo Testamento, les va a querer probar que Jesús es el Mesías, y lo va a hacer con todas esas profecías del Antiguo Testamento, hermano, que va a ser descendiente de David. San Mateo entonces va a demostrar desde el primer capítulo de su entrega y a lo largo de todo su escrito que Jesús es rey, porque Jesús es descendiente de David. Hermano, David había sido ya rey 1000 años antes del nacimiento de Jesús, pero se sabía que el Mesías vendría de la casa de David, según una profecía de Samuel, de 2 de Samuel 7, 11 al 14. Y entonces San Mateo 1, hermano, saca tu Biblia en San Mateo 1:1. Ya desde ese primer versículo San Mateo nos va a ir mostrando que Jesús es el hijo de David, es decir, el Mesías esperado. Y entonces en San Mateo 1:1 nos va a decir, libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham, palabra del Señor. Mira, hermano, ya desde el primer versículo San Mateo nos está mostrando que Jesús es el hijo de David, es decir, el Mesías esperado, hermano. Es lo que él está tratando de probar ahí con las escrituras. Y él va a ir diciendo, además, en ese capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, nos va a ir diciendo la genealogía de Jesús, una enumeración que pareciera tediosa, hermano, pareciera cansada, probablemente hasta innecesaria, pensaría uno, para nosotros, pero es de suma importancia aún hoy en día, porque en esa genealogía San Mateo trata de demostrar, hermano, mira cuál es el objetivo de poner la genealogía de San Mateo, es que él trata de demostrar que Jesús efectivamente viene de la línea de David, y la genealogía desde Abraham hasta David era conocida por todo el mundo, pues todo eso, hermano, está en el Antiguo Testamento. Pero la gran noticia comienza ahí en San Mateo 1:12, en que nos da la genealogía, pero ya no desde Abraham a David, sino de David hasta el exilio en Babilonia. Y eso es bien importante, hermano, porque en la revisión que vimos que hubo dos momentos donde se quiso interrumpir la línea de David. El maligno quiso interrumpir de la línea de David esa dinastía, y entonces la línea de David fue mantenida en secreto. ¿Recuerdas, hermano, que después de que Jeconías, Salatiel y Zorobabel, después de que Sedecías, hermano, fue nombrado gobernador por Nabucodonosor, ahí se había roto esa línea de David? Sin embargo, hermano, Jeconías era tío de Sedecías, y dice que Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Y no sé si te recuerdas, hermano, que Zorobabel fue la persona encargada por nuestro Señor y por Ciro el Persa, nombrado por él, aunque él ya no fungía como rey, porque en ese tiempo ellos ya eran gobernados por los persas. Ciro el Persa, según una profecía de Isaías, hermano, había sido esa persona que iba a ayudar a reconstruir no solo el templo de Jerusalén, sino también las murallas de Jerusalén. Y Zorobabel, hermano, fue el encargado de reconstruir ese templo de Jerusalén.
Hermano, ya los judíos entonces sabían de Zorobabel, pero no sabían que había tenido descendencia. ¿Y por qué crees, hermano, que no se conocía esa genealogía? Ya lo hemos visto, hermano, porque había permanecido en secreto. Recuerda, hermano, que al regreso del exilio en Babilonia, entonces, los judíos estaban sometidos al imperio persa y ellos, por ser vasallos, no podían tener su propio rey. Algunos creen que Zorobabel pudo haber muerto de manera violenta y que por eso los descendientes de David debían permanecer en la clandestinidad, hermano, porque era prohibido. Allá no se podía tener rey, ya no tuvieron rey, hermano. Ya desde después del exilio de Babilonia ya no hubo rey. Pero había una promesa que de la descendencia del rey David iba a venir el Mesías. Y eso tenía que cumplirse, hermano, porque la palabra de Dios es irrevocable. Dios es fiel a sus promesas. Los judíos no podían tener rey. Y eso también lo sabía muy bien Herodes, hermano. Recuerda que Herodes ya en el año 63 fue nombrado por el Imperio Romano como gobernador, hermano, y fungía ahí como rey, aunque él no era de la dinastía, hermano, él no era de la dinastía de David. Y entonces, para eliminar al rey judío, uno de la casa de David que vuelve a aparecer, cuando se creía que estaba eliminada la dinastía davídica, hermano, eso nos lo va a decir San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 3, hermano. ¿Te recuerdas cuando los reyes magos fueron a preguntar acerca del nacimiento del Mesías, el nacimiento del rey de Israel? Eso fue lo que le dijeron los escribas, y entonces Herodes tenía miedo de que le quitaran el reinado, y entonces él aprovechó para matar a todos los niños menores de 2 años, para eliminar así a ese rey judío que venía de la casa de David y que vuelve a aparecer entonces cuando se creía que estaba eliminada esta dinastía davídica, hermano. Y eso es importante a tomar en cuenta, porque San Mateo, eso es lo que está queriendo probar ahí, que Jesús es el Mesías, descendiente de David. San José, hermano, entonces la buena noticia que nos pone San Mateo acá es que San José, a pesar de ser un carpintero, a pesar de una persona sencilla, hermano, es el rey de la casa de David. San José, hermano, es el rey de la casa de David, profetizado ya en el Antiguo Testamento. Y entonces, hermano, empieza a tomar en cuenta eso. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿crees tú que hay alguna organización aquí en la genealogía de Jesús en San Mateo, hermano? En San Mateo 1:17 dice que se organizó de tal manera que fueron 14 las generaciones que hubo desde Abraham a David, y otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y hubo 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Jesús. Y hermano, yo quisiera que tú meditaras esos nombres, que fueras viendo si conoces algunos de ellos. Y con este canto, hermano, con este canto ahí en San Mateo 1:17, pensando que Jesús es descendiente de David, que José, hermano, es rey de la casa de David, empecemos a meditar, hermano, entremos en oración ahí, y con San Mateo entremos en oración y digámosle a Jesús que Él es precioso, que es maravilloso. Ahí, hermano, en oración, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y alaba a Jesús, que Él es el Rey de Reyes, el Mesías esperado por los judíos, y que vino a morir por ti y por mí. Rodeada de gloria y poder.
Ahí en San Mateo, hermano, en el capítulo 1, versículo 17, observa toda esa genealogía y en oración dale gracias al Padre porque envió a Jesús a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, y con esa sangre nos ha justificado, nos ha redimido, hermano. Entra al Evangelio de San Mateo en oración, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús y por súplica de María que te llene el Espíritu Santo para que tú puedas descubrir a ese Mesías que ya está profetizado en el Antiguo Testamento y que San Mateo nos está queriendo probar que Jesús es verdaderamente Dios, que Él es el Mesías. El Señor te bendiga, hermano. Sigue meditando el rosario con María Santísima y con San Mateo medita las Escrituras. Que ese sea tu deseo, hermano. Amén, aleluya.